Hola, estamos listos para compartir el texto de hoy que está en Salmos 19, versículos 7 al 10 y habla de qué, ¿ya la viste? De la palabra de Dios. Solamente se va a centrar en la palabra de Dios y vamos a ver varias cosas interesantes de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos acerca de su palabra. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, que cada día vamos a ella y podemos siempre aprender de ti, conocerte más, también ver cómo tu palabra nos confronta, cómo nos anima, cómo nos fortalece, cómo en nuestro día, en nuestro caminar, siempre tienes algo para nosotros. Y es tremendo, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y realmente lo es en nuestras vidas. Y gracias te damos por eso y te rogamos que nos ayudes a que esa palabra hoy día hable en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. David va a escribir, bueno, todo el Salmo, pero en esta porción del 7 al 10, características acerca de la palabra y va a terminar diciendo, casi como tratando de expresar, no tengo más palabras que decir que esto. Un poco esa es la idea. ¿Por qué? Porque en el contexto hebreo, hablar del oro y de la miel es es lo más deseable en ese tiempo, ¿no? O podríamos verlo así. ¿Qué es lo que más deseas tú en tu vida? ¿Qué, qué anhelas de todo corazón? O a veces te puede pasar, a veces a mí me pasa, yo sueño despierto y digo, oh, sería súper lindo, y casi me centro en una idea y le doy vueltas a la idea, estoy un buen tiempo con eso porque es lo que más anhelo. Y David está diciendo, el oro y la miel son las cosas que uno más pudiera desear en la vida, así como pensando en qué es lo que más pudiera desear uno en su propia vida, dice. ¿Y qué es mejor que lo que más pudiera desear yo, que lo que más pudieras desear tú? La palabra de Dios. David se dio cuenta de eso y escribió este poema. Y por medio de esto, el Señor nos habla hoy porque quiere que también nos demos cuenta de lo mismo que se dio cuenta David. Y es tremendo. ¿Y qué es lo que dice David? Primero va a hablar de la palabra y va a decir distintos sinónimos. Va a partir diciendo la ley de Jehová, luego dice el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Todo eso se refiere a la palabra de Dios, de lo que sale de su boca, que hoy día tenemos escrito y lo tienes ahora en tus manos. ¿De quién dijo que es la palabra? De Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios. ¿Y por qué no dice Dios? Porque Jehová se puede traducir como Señor. Entonces, Jehová es el nombre de Dios que Él usa para decirnos que está estableciendo una relación contigo y conmigo. ¿Y cuál es esa relación? No solo que Él es nuestro Dios, que lo es, sino que es nuestro Señor. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos con Él? Declarando en nuestro corazón que Él es nuestro Señor y que todo lo que viene de Él es bueno. ¿Y cómo sabemos todo lo que viene de Él? Por su palabra. Y nos vamos a mover en lo mismo. ¿Te das cuenta? Y no solo eso, sino que va a decir que esta palabra causa ciertos efectos. Y va a decir, eh, partimos del 7, convierte al alma, cambia el corazón de cualquiera. Y sigue cambiando nuestros corazones. No es que lo cambió una vez y quedó ahí para siempre. No, siempre lo sigue cambiando. Sigue puliendo nuestras vidas, sigue animándonos, sigue fortaleciéndonos, sigue ayudándonos a entender cosas de Dios para poder bendecir a otros. Eh, ¿qué va a decir después? Hace sabio al sencillo o al simple, si tú quieres. Y da un entendimiento que el mundo no tiene. ¿Y quién puede tener ese entendimiento? Tú, como lo tuvo David. ¿Y qué entendió David? Que no hay nada mejor que la palabra de Dios. Y eso es lo mismo que puedes entender tú hoy día. Luego dice que alegran el corazón, habla esto de ánimo, ¿no? Pero también causa de gozo y muchas cosas más que, bueno, tú conoces que han pasado en tu vida y que has visto reflejadas en la palabra de Dios. Eh, Alumbra los ojos, te abre el entendimiento a las maravillas de Dios, a la perfección de Dios, al plan y un montón de cosas más que Dios está mostrando siempre en su palabra. Luego dice que permanece para siempre. Y es interesante esto porque uno piensa
que la palabra de Dios, que la dio en un tiempo, va a permanecer para siempre, o sea que nunca se va a terminar. Pero pensamos en el principio y pensamos en el fin. No, cuando dice permanece para siempre, está diciendo que todos los días está haciendo algo. Por eso permanece cada día, cada segundo de tu vida, está ahí. Aunque tengas la Biblia cerrada, Dios quiere hablarte. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Y que son que la palabra de Dios es justa, es recta, siempre te va a enseñar lo bueno y también te va a enseñar lo que es malo para que salgas de lo malo y hagas lo bueno. El mejor consejo, ¿dónde lo puedes tener? En la palabra de Dios. Impresionante. Y te decía esto de que siempre nos está hablando. Y es interesante ver textos, por ejemplo, Pedro va a hablar en su primera carta y va a decir allá en el capítulo 1, al final, que nosotros fuimos renacidos, y esa palabra renacidos es que pasamos de muerte a vida o nacimos de nuevo, ¿sí? Un nacimiento espiritual que solamente Dios puede hacer. ¡Wow! Es un milagro inmenso que hizo en tu vida y en la mía. ¿Y cómo lo hizo? Según el texto dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es interesante que está diciendo que por la palabra nosotros podemos entender todo lo que Él hizo para nuestra salvación. Pero dice que la palabra que vive, y ojo, tiempo presente, vive todos los días, cada momento de tu vida, y permanece cada momento de tu vida, y como tú tienes vida eterna, para siempre. Siempre va a estar con nosotros. Entonces, no es algo que yo pueda dejar para mañana, porque si yo hago eso, estoy negando la obra de Dios en mí. Básicamente es lo que está diciendo Pedro con ese texto. También. ¿No habías pensado en eso, no? Yo tampoco. Pero al ver este devocional me empezó a dar vuelta esto de que la palabra de Dios permanece para siempre. No, no es el final, es cada día, es cada momento de nuestras vidas, cada, si quieres verlo así, cada latido de nuestro corazón. ¿Y cómo sabemos que Dios habla siempre? El escritor de la carta a los Hebreos va a comenzar diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, ¿cuándo dice que habló? Muchas veces desde el principio. Desde que Dios abrió su boca y dijo, sea hecho, y fue hecho. El poder de la palabra de Dios. Luego, para decirnos, yo soy Dios, y conocimos a Dios, el poder de la palabra de Dios. Para decirnos, yo te amo, y vemos cómo nos ama, el poder de la palabra de Dios. Es tremendo. Y ahora nos habla por el Hijo. Cristo es quien nos habla. Y usa al Espíritu Santo para conmover, por decir de alguna manera, nuestro corazón a lo que Él quiere decirnos, a lo que Él quiere animarnos en ocasiones, o como quiere a veces consolarnos si lo necesitamos, como también nos enseña para crecer en el conocimiento de Él. Suenan palabras como muy bíblicas, pero eso es lo que hace, exactamente eso. Y luego dice que nos ha hablado por el Hijo, a quien, a Cristo, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, mira lo que dice esta frase, esto quiero ir, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Habías leído alguna vez ese texto? ¿Habías caído en cuenta lo que está diciendo? Que la palabra de Dios no solamente te habla, no solamente te alimenta, no solamente te levanta, no solamente te restaura, sino que todo lo que pasa en todo el universo está sustentado por la palabra de Dios que habla siempre, que vive y permanece para siempre. Y se nos expandió el concepto de wow, lo que está diciendo aquí David en el Salmo. ¿Es más deseable que qué entonces? ¿Qué piensas ahora de la palabra de Dios? ¿Cuándo piensas abrirla de nuevo para leerla? Amén. Dios te bendiga.